Tomando, bienvenidos, buenas, hola a todos. Hola a todos. Esperamos unos minutos, como siempre. Me acomodo las herramientas de trabajo. A ver, aprovecho a quien está por acá, quien veo. Hola Agustín, hola Caro, hola Ignacio, hola Micaela, hola Brian, hola Cami, Gabriel y Ramona. Se van sumando el resto. Les pregunto primero a los que están acá. ¿Alguien ha hecho algún avance con respecto a trabajo práctico audiovisual, fin de jornada, fin de cursada? ¿Algún grupo tiene alguna idea, alguna cosa? ¿Leyeron programata? ¿Algo hicieron? Arranco por el primero, el que está al lado mío, acá, Agustín. Solo porque te sentaste al lado del profesor. Hola, me tocó adelante. ¿Se me escucha ahí? Sí, se te escucha. No, estamos hablando con el grupo, dos compañeras lo consiguieron el libro, el resto lo estaban cargando y bueno, otro le había mandado otro, no, la verdad es que, digamos, dijimos algunas ideas pero muy en el aire, no habiendo leído todos. Ok, bueno, ok, sigo. Carolina, hola Carolina. También estás al lado, sentada al lado de Agustín, adelante. También lo mismo, un solo compañero consiguió el libro, yo todavía no lo pude conseguir, llamo a la librería, no me contestan, todo, así que nada, voy a pedir en la facultad a ver si... El tema es que no tengo tiempo de estudiarlo, pero bueno, quedaron en eso. El otro día nos juntamos con unos compañeros, pero todavía no tenemos nada definido, así que... Ok, sigo. Ignacio, hola Ignacio. Hola, ¿cómo va? ¿Pudieron hacer algo? No, hay un par que ya lo consiguieron y lo empezaron a leer. Yo particularmente lo compré por internet, pero todavía no me llegó. Sí, apenas me llegue me pongo a leerlo. Ok, bien. No hablamos de ninguna idea todavía. Bueno, ¿quién más está? Una pregunta más por ahí. A ver, ¿a quién veo? Micaela, ¿estás por ahí? Brian. Camila. No te anda el micro, bueno. Los aprovecho. Profe, yo soy del grupo de Agustín García. Ok. Estamos ahí aguardando que algunos compas consigan el libro. Yo ya lo conseguí y lo traté de pasar ahí al grupo, más o menos como para que vayamos viendo, pero estamos ahí, en esa. Bueno, ok, les reitero, aprovecho para reiterarles la agenda, así se asustan un poco. La semana que viene, hoy es jueves, la semana que viene tenemos las dos últimas clases teóricas. El lunes, aunque es feriado, hay clase para los que estén, hay clase, y los que, no sé, no puedan cursar vía Zoom virtual porque es feriado, se la ven después en YouTube. Clase sobre el texto La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. La obra de arte, acá, la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Ok, ahí lo puse en Zoom. Walter Benjamin. Es el anteúltimo texto que vamos a leer. Está en el Drive. De eso tenemos clase el lunes. Y el jueves tienen que leer el texto, lo que está en el Drive de Pierre Salama y Jacques Valier. Bueno, Salama y Valier. Introducción a la economía política. También está en el Drive. Con
Benjamin y Marx, que sería lo que trata o lo que vamos a tratar en la última clase con el texto Introducción a la Economía Política, cierra la parte teórica de la materia. O sea, cierra la materia. Esto 23 y 26, que es la semana que viene. El 30 tenemos repaso. El lunes 30 es repaso. Y el jueves 13 es parcial. Y la semana siguiente es lo del auditorio. Con lo cual tienen 2 semanas y pico para hacer el trabajo práctico. Eso es que si no leyeron ni siquiera el libro, no arrancaron ni a pensar la idea, están hasta las manos. Porque esto va así. Si el trabajo práctico no cumple los requisitos, y los requisitos es que tiene que estar buenísimo, no aprueban la materia. Y está todo bien, los queremos igual. Por lo menos yo los voy a querer a ustedes igual. Ustedes no creo que me quieran tanto a mí. Pero eso es porque son mezquinos. Entonces, como ustedes ya son mezquinos de antemano, voy a ser mezquino de antemano yo. Mezquino de antemano yo están hasta las manos, si no, se ponen las pilas con el trabajo práctico. No se dejen de estar. Para lo cual, lo primero que tienen que hacer es leerse el librito y si dan muchas vueltas con respecto a lo pedí, no me llegó el Rappi con el libro y todo eso, el trabajo práctico es complicado de hacer, pues una pieza audiovisual. O sea, hay que pensarla, hay que producirla, hay que editarla. Nosotros los acompañamos en todo lo que necesiten. Todo lo que necesitan. Especialmente Pau es como bastante top y grosa en hacer piezas audiovisuales. Así que está ahí muy, muy deseosa de escuchar sus ideas y darles una mano. Y yo también me copo, pero pónganse a laburar porque no llegan. Porque además de todo esto tienen el parcial. No los quiero estresar. No los quiero estresar. Bien. A ver, algo que se sumaron algún par más. Diego Guzmán, Gabriel, Brian, Ramona, ¿alguno en algún grupo que sí empezó a laburar con esto? Esta es como la parte más odiosa de ser profesor universitario, que es la parte en la cual en vez de ser profesor universitario sos como especie de maestra de salita de 2. No, léanla. En realidad, en el fondo, lo que todo profesor post-universitario piensa adentro, te los voy a decir, es váyanse a cagar, ya son grandes, saben lo que tengan que hacer, ahórrennos tener que andar diciéndoles todas estas giladas. Pero, como vemos que se les va a complicar, es casi hasta un acto de buena onda tener que decirles en tono de maestra ciruela todas estas giladas. ¿Está? Entonces, la mala onda reinante, interpretenla como buena onda. Bueno, nadie acusa recibo, así que el lunes, clase de Benjamin, texto, la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Es un texto muy cortito de Benjamin. Acá escribí cualquier cosa, ¿veo? Reproducibilidad, me ganó el corrector. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Ese texto está en el Drive, pero si ponen eso en Google, PDF, se lo bajan de cualquier lado. O sea, está en PDF por todos lados y no hay ningún problema de traducción ni nada. Es un texto relativamente corto e intenso. En general lo solemos dar al revés, solemos darlo primero la clase de Marx y luego el texto de Benjamin, pero da medio lo mismo. Así que vamos a arrancar por el texto de Benjamin y después vamos a terminar con la clase de Marx. Para la clase de Marx, y con esto medio voy terminando, si le doy le entrego el comando a Pau, que va a arrancar con la clase de hoy. La clase de Marx, lo que vamos a hacer es muy breve y esquemáticamente, es recorrer algunas cuestiones básicas que vamos a hacer alguna lectura de algunas cosas del Capital y la vamos a hacer a través de este librito de Salama y Valier, que es un libro de una escuela francesa marxista que se llama Teoría de la Regulación, que lo que hace es vuelve a leer el Capital. Entonces lo que queremos es analizar de modo esquemático el modo de producción capitalista y algunas particularidades que tiene con respecto a otros modos de producción. Con esto entrego a Pauli la primera parte de la clase y después, cuando Pauli me diga, retomo yo. ¿Querés que lea, Leo? Sí, te ves. Sí. Dale, entonces arrancamos la clase de hoy. Los textos de la clase de hoy son el texto La filosofía en el tocador, espero que lo hayan leído
y un capítulo de este textito de Deleuze, presentación de Sájar Masoclo, Frío Cruel. Entonces, la clase arranca de este modo. A los libertinos, voluptuosos de todas las edades y de todos los sexos, a vosotros solos ofrezco esta obra, nutríos de sus principios que favorecen vuestras pasiones. Esas pasiones de las que fríos e insulsos moralistas os hacen asustaros. No son sino los medios que la naturaleza emplea para hacer alcanzar al hombre los designios que sobre él tiene. Escuchad solo esas pasiones deliciosas, su órgano es el único que debe conduciros a la felicidad. Mujeres lúbricas, que la voluptuosa Saint-Ange sea vuestro modelo. A ejemplo suyo, despreciad cuanto contraria a las leyes divinas del placer que la encadenaron toda su vida. Muchachas demasiado tiempo contenidas en las ataduras absurdas y peligrosas de una virtud fantástica y de una religión repugnante, imitad a la ardiente Eugenia. Destruid, pisotead, con tanta rapidez como ella, todos los preceptos ridículos inculcados por imbéciles padres. Y a vosotros, amables disolutos, vosotros que desde vuestra juventud no tenéis más freno que vuestros deseos, ni otras leyes que vuestros caprichos, que el cínico Dolmanceo sirva de ejemplo. Id tan lejos como él, si como él queréis recorrer todos los caminos de flores que la lubricidad os prepara. A enseñanza suya, convenceos de que solo ampliando la esfera de sus gustos y de sus fantasías, y sacrificando todo a la voluptuosidad, es como el desgraciado individuo conocido bajo el nombre de hombre, y arrojado a pesar suyo sobre este triste universo, puede lograr sembrar algunas rosas en la espina de la vida. Todo tuyo, Pauli. Bueno, la primera, digamos, esto que le acaba de leer el profesor es cómo arranca el texto. Que el que nos toca hoy es La filosofía en el tocador, de Donatien Alphonse François de Sade, Marqués de Sade. Y la versión que tiene Fede es hermosa, que la tienen digitalizada en el Drive. Si a alguien le interesa como recomendación interiorizarse un poquito más, también recomiendo esta, que no sé si se ve un poquito, que es de Coligüe, clásico, que tiene un montón tiene un estudio introductorio de un cordobés que está buenísimo, y además un montón de fragmentitos de otros textos que también hablan de la vida y de la obra del Marqués. ¿Alguien pudo leer el texto por casualidad de la vida? ¿Lo leyeron completo? Ok. Bueno, como habrán advertido, es una novela que a priori vamos a intentar abarcarla, no a priori, también a posteriori. Lo que quiero decir es, vamos a abarcar el texto no en un sentido de lo sádico, que si alguno lo leyó con esa idea o bien lo conoce por el nombre, no es el modo que vamos a interpretar y a tratar de delinear la clase, sino va a ser a través de lo sadiano, que eso va a ser de lo que va a ir la clase, y entiendo que también, si vamos a hablar de otro autor, después la parte de la clase que va a dar Fede. Como datos así de color del Marqués, para arrancar a meternos en su obra que fue tan prolífica y con una nota particular, que es que va a empezar a hacerse conocido su nombre por delitos o encuentros con la ley que él va a tener, y que gran parte de su vida, corregime Fede, 27 años aproximadamente de su vida va a estar encerrado. Y si no va a estar encerrado, va a estar siendo perseguido. Y lo curioso es que después de su primer encarcelamiento, arranca su carrera como escritor. Y a partir de ese momento nunca deja de escribir, porque parece que lo único que puede hacer es escribir. Y vamos a tirar así como vamos a arrojar la idea de que es lo único que puede hacer, y es el modo quizás de encontrar un poquito
libertad a través de la palabra. Y ahora, en referencia ya al contenido del texto, ¿por qué estaríamos leyendo en no solamente en este periodo, que es lo que veníamos viendo del bicho moderno, sino también en qué es lo que nos va a aportar, digamos, quizás la novela en sí misma a nosotros como para responder ese qué debo hacer del bicho? Bueno, el Marqués, como decía, va a darnos esta novela, que también otro dato de color que me gustó mucho respecto de él, es que tiene una gran afición, un gran interés respecto del teatro. Entonces quizás podemos interpretarlo, visualizarlo o lo que sea, pensándolo como que todo lo que ocurre, porque gran parte del texto ocurre en el tocador de Madame Santange, que va a ser uno de los personajes principales, junto con Eugenia, que Eugenia, para los que no lo leyeron, bueno, va a ser una jovencita que va a ir a la casa de Madame Santange para introducirse en en los placeres libertinos. Estos placeres a ver, me trago un segundín. Los placeres libertinos que Madame Santange va a ser la que va a educarla en los placeres libertinos a pedido de su padre, que es un reconocido libertino. Entonces, quizás voy a mostrarles a ver, ahí va. ¿Te dio acceso? Para Sí, ahí estás, perfecto. Un poquito Sí. más claro. Bueno, perfecto. Entonces, va a ir Eugenia a mostrar a la casa de Madame Santange para introducirse en estos placeres, en el conocimiento acerca de los placeres y también a experimentarlos. ¿Qué es lo que vemos primero? Esto quizás, como decíamos recién con Fede, parece una tabla para jugar al ajedrez, pero lo que vendría a querer interpretar es que Eugenia va a llegar a la casa de Madame Santange con un montón de conceptos que ella tiene acerca de cómo funciona la sociedad y de cómo funciona todo y que también cómo funciona ella, que va a ser lo que veníamos denominando casi desde el principio, desde el bicho de Platón, va a ser esta estantería, esta estructura platónico-cristiana, que va a decirnos cómo van cosas con cosas, y así a modo referencial vamos a tener esto de qué es lo femenino y qué es lo masculino, qué es lo que corresponde con cada parte y con cada naturaleza, ¿no? El ejercicio de Sade que nos va a servir que le va a servir a Eugenia, el ejercicio que va a utilizar Madame Santange, va a ser el de educarla en los placeres libertinos. Y esa educación implica deseducarla de un montón de otras cosas que ella tiene aprendidas, que son justamente toda esta estantería que ella trae a la casa y que el padre, entre otras cosas, quiere que justamente las desaprenda. Hay una frase ahí en el texto que es muy bonita y además da mucho a entender a qué va, no solamente esta necesidad excesiva de escribir constantemente, de escribir sin parar, es que la imaginación es el aguijón, me equivoqué ahí, de todos los placeres. Porque parece que todo arranca con eso, o sea, el límite que esta estantería va a darle al individuo va a ser un límite primero a través de la imaginación. Entonces, en la imaginación, que Sade, de nuevo, en su soledad, pudo él encontrar esa soberanía, lo hizo a través de la palabra, de la imaginación, a través de la escritura.
Y a priori lo primero que vamos a tener entonces es la imaginación va a darnos lugar a los placeres. Entonces, el ejercicio que nos va a traer Sade Madame Santange junto con Dolmancé va a ser un artificio que nos va a permitir de alguna manera encontrar esa soberanía que vamos a decir que es natural, esa libertad que de alguna manera a través de todo este ejercicio, del poder en sí mismo que ejerce la estantería con nosotros, no permite que podamos disfrutar de los placeres que aparentemente no somos dueños de esos. Los placeres ejercen una fuerza en nosotros y nosotros a través de la moral, a través de la religión, a través de la ley, vamos a ponerle un peso en contra para que no se expresen. Entonces, el ejercicio, cuando ustedes arrancamos con la novela, vamos a ver que, como decía, Eugenia entra y tiene todos estos preconceptos. Vamos a ver que también cuando llega se encuentra con Dolmancé, no era lo esperado, quilombo, qué sé yo, y después van desnudándose, comparándose los cuerpos, van a encontrarse y para hacerlo simple y corta, van a empezar a coger, van a acabar, y después de eso va a pasar algo. Eugenia va a tener una pregunta, una duda. ¿Por qué te gusta que te digan puta? ¿Por qué me gusta a mí esto, que es lo que me dijeron que no correspondía? ¿Por qué? Y así. ¿Y qué va a pasar a eso? Va a haber una demostración y una explicación de parte de Dolmancé, que quizás va a ser el más entendido en todo esto, porque va a ser como el que la tiene muy clara al respecto, y después, obviamente, Madame Santange, que va a ser la que obviamente la trae y la quiere cuidar y quiere disfrutar constantemente con ella, y van a empezar a llevar esta idea, lo que tenía de las ideas del cuerpo, la que tenían las ideas de lo que correspondía con su cuerpo, lo van a llevar a la idea, como a la propia imaginación, eso que veníamos diciendo. Y después de eso, van a ver que va a pasar exactamente lo mismo. De la nada, no sabemos cómo pasa, arrancan de nuevo, empiezan a tocarse, empiezan a acomodarse de nuevo. Dolmancé dice, no, vos ponete acá, vos ponete allá. Se arma la escena, se arma el escenario, el escenario que ocurre dentro del tocador, y arranca de nuevo. Y ahí justamente es donde vemos esta cuestión de el ejercicio, el artificio que nos va a permitir Sade utilizar para poder encontrar esa soberanía. Por lo menos, pero la cuestión más importante, quizás que, perdón, me queda picando como que van con muchas ideas al mismo tiempo, que es que lo más importante es que hay una razón de ser de que es un círculo que va constantemente retroalimentándose. Es porque aparentemente va a ser siempre y necesariamente a través del exceso. Por eso vamos a decir que Sade no puede parar de escribir también, porque solamente a través de ese ejercicio, y que es una especie de movimiento perpetuo, va a necesariamente encontrar quizás al final de todo, de probarlo todo, de hacerlo todo, de decirlo todo, encontrar eso. Entonces no solamente vamos a tener enfrente nuestro una máquina que la vamos a llamar máquina orgiástica, sino que también vamos a tener una necesidad de acabar con todo, de agotarlo todo. Una cosa que no lo dije, es que obviamente si me quieren preguntar algo me lo preguntan, no pasa nada. Que tengo el chat acá. Bueno, ahí puse un efecto especial. Me sorprendió. Bueno, entonces en principio vamos a decir que esta máquina orgiástica va a permitirnos a nosotros desarmar lo que es toda esta estantería que
es a grandes rasgos lo que fundamentaba a la sociedad en los términos que de nuevo estamos hablando de plena Revolución Francesa, institución, o sea, Asamblea Constituyente, a la que Sade va a ser muy crítico, como vamos a ver durante todo el texto. No solo eso, sino que de alguna manera también vamos a ver que en el mismo ejercicio va a haber un ejercicio de desaprendizaje de lo que Eugenia va a tener como concepto de sí misma, porque es como una consecuencia también de eso. Eugenia va a ser ese lugar de mujer femenina, gestante, cristiana, todo eso que a ella la consideraba como, digamos, como valores y características de sí misma. Eso también va a ser desarmado, otro efecto especial, muy rancio, pero no importa. Bueno, y lo que nos va a quedar entonces va a ser un signo de pregunta. Ese qué debo hacer se mantiene, porque es necesario hacer constantemente ese ejercicio. Y acaba, digamos, que acaba de que, ¿cómo se llama? No estaríamos terminando de encontrar ese qué debo hacer. Para saber qué es lo que tengo que hacerlo todo, y quizás de esa manera, de nuevo, encontramos lo que es nuestra propia naturaleza, lo que nos corresponde. Hay un ejercicio que solemos hacer en clase, que es el de preguntar de qué color pintamos el aula, dependiendo de cada autor. En este caso, ¿a alguien se le ocurre cómo pintaría el aula Sade en los términos de lo que veníamos diciendo? La pregunta sería, ¿cómo hacemos para saber de qué color tenemos que pintar el aula? Ahí va, sí, exacto. Claro. Es como un juego, está buenísimo el juego, pero a ver, como está planteando Pau. Según Rousseau, ¿cómo haríamos para pintar, como para conocer, saber de qué color hay que pintar el aula? Según Hobbes, ¿cómo hacemos para saber de qué color hay que pintar el aula? Según Sade, de acuerdo a esto que está diciendo Pau, ¿qué se les ocurre? ¿Cuál sería el artificio para lograr conocer qué es lo que corresponde en el sentido de qué color se relaciona con el aula de la facultad? El aula de la facultad, piensen. Ok, ¿por qué? Porque hace mucho énfasis en esto de lo sexual, no sé. Okay. Sí, rojo pasión, sí, coincido. Sí. Ok, entonces entiendo que el argumento que tenemos que utilizar para saber de qué color pintamos el aula es por sinestesia estética, porque asociamos el rojo con pasión y justo en la clase de Sade. ¿Entienden? Digamos, no importa el color, la pregunta que estaba haciendo Pau es ¿cómo hacemos para saber de qué color va? ¿Qué mecanismo usamos para arribar a esa relación? ¿Probar todos los colores? Mirá qué interesante lo que dice Agustín. ¿Qué te parece a vos, Pau? Exacto, es eso, es probarlo todo. Hay que probar todos los colores como para poder ver qué es lo que corresponde con aula. Y eso sería a todo. ¿Cómo sé qué es lo que me voy a poner mañana? Bueno, va a ser un tremendo quilombo porque voy a tener que probar todo. Bueno. ¿Qué carrera? Claro, a ver si hago la pregunta, Pau, de qué carrera tengo que cursar. ¿Cuál sería la respuesta? Y aparentemente todas. ¿Todas las carreras tendría que cursar? Todas las carreras, y quizás así no lográs saberlo y tenés que ir por todos los terciarios. ¿Y si curso todas las carreras y todos los terciarios, voy a saber cuál es la que me corresponde? Quizás sí. ¿Cómo quizás sí? ¿No es seguro? No, quizás sí, tenés que seguir viendo. Probarlo todo e ir inclusive un poquito más allá. Okay, eso es lo que estaba diciendo Agustín entonces. O sea, habría que probar todos los colores. Exacto. Probando todos los colores, en una de esas me puedo llegar a dar cuenta, en una de esas, quizás, por ahí, ponele. Sé qué color corresponde pintar el aula de la facultad. Y quizás no. Y si es no, bueno, tengo que seguir tengo que pegar la vuelta de nuevo. Exacto. La pregunta no es estrictamente de qué color pinto el aula, es cuál es el mecanismo, de acuerdo a cada autor, que utilizo para... Es como si yo les dijera, ¿qué mecanismo utilizamos ahora nosotros para elegir nuestro presidente? Entonces, bueno, que yo un sistema de votación en el cual cada voto
cada persona es un voto, de acuerdo estipulado a ciertos prerequisitos, mayores de edad, zaraza. Entonces preacordamos ese mecanismo para tomar decisiones con respecto a, en este caso, no sé, el cargo electivo ejecutivo. ¿Entienden? O sea, nos estamos preguntando cuál es el mecanismo. Bueno, entonces, me estaba apretando en otro lado. Vamos a tener entonces una idea, vamos a decir que tenemos una idea de lo que vendría a ser el pueblo cautivo, que va a ser relacionado con todo este sistema estructural de lo platónico cristiano que nos va a dar cohesión social. Eso es lo que nos va a dar cohesión social y va a ir en pos de, vamos a relacionarlo con lo que es el contrato. Podemos decir que quizás podemos encontrar mucho más, o sea, aparejarlo mucho más con Hobbes que con Rousseau. Con Rousseau obviamente no, porque el contrato va a ser la misma, van a ser todas esas ataduras a las que él justamente está en contra, porque la idea de desarmar y de desestructurar todo esto es que todo lo que, digamos, todos esos valores son los que no permiten que se expresen esos deseos naturales. Hay deseos naturales y hay una puja con el contrato que no nos va a permitir, porque parece que ese bien común que abogan, digamos, los contratos y las normas y las instituciones van a ser en realidad formas de tiranizar y formas de, digamos, de sobreponer quizás la voluntad de las personas, de los que más tienen en relación de los que menos tienen poder, ¿no? Y también que él va a ser muy crítico con respecto a todas las instituciones. No es que solamente vamos a querer desarmar la religión, porque también el sistema, digamos, él va a ser crítico de la República también, porque dice que en la medida de que la religión van a seguir existiendo entre sí, porque parece que son inescindibles el cetro y el incensario. Van a necesitar que se destruyan los dos. Entonces él va a instituir, digamos, vamos a decir, va a instituir la criminalidad, va a instituir, no me quiero adelantar, y va a spoilear, así que voy a esperar un poquito. Entonces el ejercicio va a ser de negarlo. Vamos a decir que la nota característica respecto a esto va a ser negarlo. ¿Y cómo va a negar todo este artificio que habían creado, que habían solucionado los contractualistas, el problema de qué va a hacer? Bueno, lo va a hacer, bueno, me faltó esa frasecita, que es la que Gianni suele decir, que es preciosa, pero bueno, justamente va a ser, no la vamos a bancar en esta clase, que es que el hombre ha nacido libre, pero se encuentra encadenado en todas partes. Entonces, ¿cómo vamos a poder llegar a este pueblo libre? Bueno, vamos a necesitar acceder a esta idea de la naturaleza que habla muchísimo Sade en el texto. Un montón de veces apela para explicar, que también es lo que veníamos hablando respecto del naturalismo, o sea, como que vamos a ver que está también impregnado dentro del texto, que va a apelar a la naturaleza para poder explicar por qué todo ese sistema no nos va a permitir a nosotros expresar nuestra naturaleza. Porque en la medida de que nosotros conozcamos que estamos solos, en la medida que conozcamos que somos finitos, que en la medida que conozcamos también que no hay un Dios, sino un fantasma que no nos permite expresarnos, vamos a poder quizás entenderlo, pero no vamos a poder llevar adelante no vamos a poder llevar adelante si no lo logramos destruir. ¿Y cómo lo destruye? Lo destruye, tengo acá un fragmentito que es de Sade, que dice así, que es de otro texto. Dice: nada nace, nada perece esencialmente. Todo no es más que acción y reacción de materia. Son las olas del mar que se elevan y se hunden en la masa de las aguas. Es un movimiento perpetuo
que ha sido y será siempre, y del cual nos volvemos actores principales, sin sospecharlo, en razón de nuestros vicios y de nuestras virtudes. Es una variación infinita, miles y miles de porciones de diferentes materias que aparecen en toda clase de formas, que se aniquilan y vuelven a mostrarse en otras formas, para volver a perderse y reaparecer de nuevo. Bueno, entonces parece que el hombre, como lo entendíamos, va a desnudarse, va a despojarse de todas estas ideas, y no solamente eso, sino que va a convertirse en materia, va a ser parte constitutiva de esta naturaleza y que va a ser, digamos, va a perecer. Es parte de su forma, de su constitución, perecer, digamos, y ahí va de que la naturaleza va a ser un modo claro de poder explicar por qué tenemos esos deseos de los que no somos dueños. La naturaleza se va a expresar en leyes muy sencillas, y una de las primordiales va a ser que todo perece y que todo el tiempo están las cosas pereciendo y todo el tiempo se están creando. Y el perecer, la destrucción y la creación van a estar íntimamente como unidas, aunque suene raro, pero digamos, porque una se necesita de la otra, y la putrefacción va a ser parte de ello. Y entonces, la criminalidad de los actos, en la medida de que lo veamos desde el punto de la naturaleza, no va a tener mucha entidad ya. O sea, ya el crimen no va a tener ese peso moral, esa idea del bien común, no va a tener la misma mirada, porque lo vamos a ver desde el espíritu de la naturaleza. Y el espíritu de la naturaleza es criminal, porque así como destruye, crea, y con eso mismo que destruye, crea, y así constantemente, aunque suene como un poco repetitivo. Bueno, entonces, eso va a ser, digamos, lo que subyace, lo que se entremezcla en el texto respecto de cómo, de alguna manera, cómo podemos explicar, no sé si decir legitimar, pero sí explicar, entender cómo funciona esa máquina y cómo funcionamos nosotros dentro de ella. Son seres efervescentes, seres que terminan, y seres que no tienen, no son dueños de esos placeres, y van a ser arrojados, como dijo Fede al principio, a la vida, y van a poder, lo único que pueden hacer en el mundo espinado va a ser sembrar algunas de esas rosas. Entonces, las ataduras, como dice acá, que también es uno de los fragmentitos de una frasecita del texto, es que son tan injustas como quiméricas, porque solamente va a ser, digamos, como una suerte de presión psicológica, mental, la que nos va a hacer, sino porque en realidad somos libres de hacer todo aquello en la medida que lo veamos desde la naturaleza. Bueno, entonces el hombre, entendido en términos sadianos, vamos a verlo como materia, como venía diciendo, y movimiento perpetuo, en el sentido de esa máquina. Esa máquina orgiástica va necesariamente a estar constantemente funcionando para poder, digamos, encontrar quizás esa soberanía, esa posibilidad de mínimamente de libertad. Y va a ser expresada, como decía, bueno, a través del exceso, y va a ser cruel, porque vamos a todo el tiempo tratar de imitar a la naturaleza. Va a estar desnudo. Y acá esta es la palabra que quería encontrar, que la tendría que haber puesto más cerca, que es que cuando hablamos del hombre en términos de Sade, en términos sadianos, va a ser, o el héroe sadiano también, que es, en el libro vamos a decir que es Dolmancé, que va a ser apático. Y acá es donde juega mucho el tema de la naturaleza y juega mucho el tema de la crueldad, y porque vamos a ver una diferencia muy
muy clara con respecto, mismo dentro de los personajes que ya están instruidos respecto del libertinaje, ya están desnudados de todos estos preconceptos, parece que se pueden equivocar dentro de ese camino y irse para el otro lado, que es, por ejemplo, el caballero, poco después de que en el medio del texto hay un panfleto, después de ese panfleto tienen una conversación y el caballero le dice a Eugenia, bueno, no pierdas el corazón. Y don Mansell lo va a parar, primero que nada porque no le correspondía a él explicarle a Eugenia nada, porque él es el que estaba explicando, y segundo, porque, ¿por qué no? El hombre no tiene que seguir el corazón, porque el corazón va a engañarlo, va a engañarlo respecto y en la medida que ese corazón le engañe no va a poder probarlo todo, porque va a tener ciertos límites que se va a imponer, y además el corazón va a estar teñido de todas estas cosas que venimos diciendo que no. Y el hombre apático va necesariamente a ser apático porque yo me lo imagino como una suerte de mirada más amplia, o sea, va a tener una mirada como más fría respecto de todo, y eso le va a permitir llevar adelante muchísimas cosas, que si presta atención a todas estas, hasta al corazón, no va a poder hacerlo. Entonces vamos a precisar de esa apatía, de esa frialdad para poder llevar adelante todo. Ese exceso, esa máquina para que se exprese constantemente, lo necesitamos. Bueno, acá un montón de palabras. Bueno, y ahí es como a través de todas estas características que son un montón más, o sea, yo las puse, pero a modo nada, de ponerlas, pero no digamos, no se limita a eso, pero lo que vamos a decir es, la principal va a ser esta cuestión de la apatía, esta cuestión del movimiento, y que va a imitar a la naturaleza. Y como va a imitar a la naturaleza, quizás excediendo inclusive los límites de su propia finitud, porque va a ir a por todo el héroe sadiano, va a ir hasta su propia constitución, inclusive ir en contra de eso. Y quizás así, muy quizás así, pueda conseguir esa voluntad libre de llevar, y además de poder encontrar qué es lo que corresponde consigo mismo. Y eso sería, a ver, eso sería, no sé si querés, no sé qué pensás, pues no sé si la tira para abajo, el fragmentito de su testamento. ¿Qué te parece, Fede? ¿Salió? Por supuesto. Hoy. No puede no hacerlo. A ver, acá está. Bueno, este es también otro dato, es que él muere encerrado en un psiquiátrico, en el que él hacía obras teatrales y las hacía con los internos de ahí, eran los que llevaban adelante las obras que él dirigía. Él escribe, cuando ya estaba muy enfermo, su testamento para ver qué hacen con el cuerpo. Esta es la última cláusula. Dice así: en quinto lugar, finalmente, prohíbo absolutamente que mi cuerpo sea abierto, aún bajo cualquier pretexto que se invocase. Pido con la más enérgica solicitud que sea guardado 48 horas en el cuarto donde haya muerto, colocado en un ataúd de madera que solo será clavado al cabo de las 48 horas antes prescritas, a la expiración de las cuales dicho ataúd será clavado. Durante este intervalo se le enviará un correo urgente al señor Lenormand, vendedor de madera, Boulevard de Legalité, número 101, en Versalles, para pedirle que vaya él mismo, seguido por una carreta, al bosque de mi tierra, de la Malmaison, municipio de Mansé, cerca de Pernon, donde quiero que sea colocado sin ningún tipo de ceremonia,
en el primer monte espeso que se encuentra a la derecha de dicho bosque, entrando por el lado del castillo antiguo, por la gran alameda que lo divide. La fosa cavada en ese monte espeso será abierta por el granjero de la Malmazón, bajo la inspección del señor Lenormand, que no abandonará mi cuerpo hasta después de haberlo colocado en dicha fosa. Podrá hacerse acompañar si quiere por aquellos parientes o amigos míos que, sin ninguna clase de pompa, hayan querido darme esa última muestra de apego. Una vez recubierta la fosa será sembrada con bellotas, para que en lo venidero se confundan sepulcro y bosque. De este modo los rastros de mi tumba desaparecerán de la superficie de la tierra, como espero que mi memoria se borrará de la mente de los hombres, excepto, pese a todo, del pequeño número de los que han querido amarme hasta el último momento, y de quienes llevaré un dulce recuerdo a la tumba. Hecho en Charenton-Saint-Maurice, en uso de razón y de salud, el 30 de enero de 1806. Bellísimo. Charán. Sí, hacemos. Charán. Charán. Una maravilla. Si me permitís, me tomo de aquí, con el envión este. Dale. Y voy a ser extremadamente pedagógico, a mi pesar, porque quiero comprimir en la media hora que nos queda, por ahí un poquito más, un par de ideas que además me surgieron de esta hermosa clase que acaba de dar Pau. Una importante, que es la que me da envión, que la repetí un par de veces y me pareció bellísima, que es esta idea de que Sade no puede parar de escribir. No, se escribe todo. Se lo escribe todo, ¿no? De hecho, escribe hasta agotarse, hasta el último esfuerzo. Los que leyeron la novela vieron que hay un insert medio raro en el medio de la novela, ¿no? Tenemos, como dijo Pau, estas máquinas orgiásticas una tras otra, que llega un momento además que son hasta medio en volantes. Uno lees la novela y decís, bueno, se hace el primer montaje orgiástico, todos acaban. Acá hago un paréntesis. Es más fuerte, es más improductivo el esfuerzo por no hacer chistes en la cabeza con doble sentido cuando uno lee Sade, que lo mejor que uno podemos hacer es, bueno, hacete todos los chistes berretas que puedas. Entonces acaba, culo, bueno, culo. Hacerlos todos en vez de estar reprimiéndolos porque es al pedo. Entonces, máquinas orgiásticas, esfuerzo, todo el esfuerzo posible, se agota el esfuerzo, o sea, la máquina termina como todos acaban, y como dijo Paula, ¿qué viene después? Viene una reflexión sobre lo que ocurrió. Entonces, esto que no me tenía que me gustar, me gusta, esto que no me gustaba, o sea, o esto que sí me gustaba, no me gusta, esto que estaba bien está mal, esto que está bien está mal, esto que está mal está bien, y esto no tengo la menor idea. ¿No tenés la menor idea? Bueno, armemos otra máquina. Vos acá o yo acá, venga el caballo, venga el caballero, venga... Literal, no estoy haciendo chiste, ¿eh? O sea, caballo, caballero, amigos... A ver si Eugenia encuentra, posta, experimentando, como dijo antes Agustín, qué es lo que va con ella. O sea, con el bagaje, como decía Paula, estantería, listo, ya llegamos. Sin embargo, con esa estantería estamos teniendo un problema, es que no estamos accediendo ni con la estantería clásica ni con la estantería moderna. Ahora voy a ir a eso, pero no estamos accediendo a aquello que estábamos buscando, que era, llamémoslo como quieran, pero libertad, ponele. Andábamos buscando libertad, bueno, ya matamos a Dios, ya matamos a eso, no logramos. Un minuto, un problema técnico. Ok. Entonces, la pregunta que hacíamos con Hobbes, con Rousseau, o sea, la pregunta por la naturaleza del hombre, Sade es como si la extremara. Dijeron, bueno, ¿queremos saber cuál es la naturaleza del hombre? Bueno, a ver, experimentemos. Entonces, el ejemplo que usa es el ejemplo literario que usa, esto que antes decía Pau, o sea, no puede parar de escribir, es un texto pornológico. O sea, es logos extremado. Entonces, el ejemplo que usa es perfecto. Bueno, la educación de una jovencita de 15 años. Yo entiendo que suena mal eso hoy en día, ¿no? La educación sexual de una joven de 15 años, ¿no? Suena mal porque habitamos mundos con una puritanidad diferente, si quieren, la del siglo XVIII. Pero a cualquiera que haya leído la novela le fue pasando que
después del tercer culo y el cuarto coño, es como que ya, bueno, está bien, ya. Y seguís la novela y como es una máquina tras otra, se torna maquínica, repetitiva. Y en esa máquina repetitiva, quizás lo único extemporáneo es que en el medio, y aparece medio como una obra de teatro mala, dice, bueno, fui a comprar pan a la panadería y me encontré tirado en el suelo un folletín. Y el folletín es, ¿no?, este modo de lo que decía Pauli hace recién, era como, ¿queremos ser republicanos posta? Bueno, hay que derribar las instituciones e instituir otras. ¿Qué vamos a instituir? Instituyamos la criminalidad, instituyamos la prostitución, instituyamos el mal. ¿Por qué? A ver, ¿cómo lo digo rápido? ¿Se acuerdan que veníamos nosotros hablando Platón? Y en Platón teníamos lo que vamos a llamar la imagen clásica de la ley. ¿Mm? La imagen clásica de la ley. Esto lo dice Deleuze en el texto Lo frío y lo cruel. ¿No? Lo dice, tenemos la imagen clásica de la ley, que para nosotros, para este curso, es lo que vimos de Platón cristianismo. Entonces, la imagen clásica de la ley dice que en realidad no podemos hablar de la ley con mayúsculas, sino que hablamos de ordenamientos, las leyes, que están ordenadas, subsumidos, adecuados, con respecto a una entidad superior. Les hago la pregunta a ustedes, tipo pregunta de parcial. ¿Cómo llamamos a esa entidad superior en Platón? Alrededor de la cual vamos a organizar un tipo de vida política, unas normas, etc. Esa entidad Sabio. superior, no, el sabio sería aquel que conoce, aquel que tiene más capacidad de acceder a eso. Pero ¿cómo es ese eso en Platón? Si les pregunto el eso durante el cristianismo es fácil. ¿Cuál es el eso que está afuera, trascendente y de acuerdo al cual? Dios, correcto. Y si en vez del cristianismo nos vamos para atrás, Dioses. en Platón, ¿cómo es? No, Los en dioses. Platón, en República. ¿Qué es lo que está afuera? ¿Cuál es la idea por excelencia? El bien. El bien, correcto, exacto. Exacto. Es la idea del bien. Entonces, en la imagen clásica de la ley, en vez de pensar la ley con mayúscula, lo que tenemos es ordenamientos adecuados, readecuados, en función de un superior. Entonces tendremos las leyes de la Constitución ateniense que quizás mediante la figura del sabio van a lograr que la polis logre la felicidad porque está orientada, espejada con esa idea del bien, que es una idea. ¿Se acuerdan de la alegoría de la caverna? Tenemos, ¿no?, las sombras, la repetición, la iteración, y afuera tenemos la idea. Acá vemos sombras de caballos, caballos por repetición, y afuera está la idea del caballo. Bueno, la idea superior es la idea del bien. ¿Se acuerdan más o menos de esto? La imagen clásica de la ley, lo que tenés es un ordenamiento de acuerdo a un superior, que es el bien, y después tenés una acción por consecuencias. O sea, las consecuencias de estar ordenado con respecto a ese superior. En vez del bien, pasémoslo al cristianismo, a Dios. Entonces lo que vamos a tener es ciudades espirituales o terrenales ordenadas de acuerdo a esa idea, ¿no?, del Dios cristiano, trascendente, omnisciente. ¿Recuerdan lo que decía Gianni el otro día cuando constituyó nuestra idea para después romperlo con Spinoza, todo lo que decíamos nosotros? Bien. En determinado momento, esto estoy resumiendo muchísimo, aparece, nosotros ya lo marcamos con Hobbes esto, pero lo voy a decir como lo dice Deleuze en este texto. Deleuze dice, en determinado momento aparece un tipo que se llama Kant. ¿Qué es un modo de decir Kant? Digamos, sería como la presentación de la modernidad. También lo dijo Oli, la clase pasada, ¿se acuerdan que dio Kant? ¿Se acuerdan que habló de la ilustración, la mayoría de edad? Oli lo mencionó varias veces. ¿Qué dice Deleuze con respecto a Kant? Dice, aparece Kant y Kant rompe con la idea tradicional clásica de la ley, que es esta orientación con respecto al bien. En el texto de Deleuze lo van a leer con juegos de ironía y juegos de humor. La ordenación, un movimiento irónico con respecto al superior y un movimiento humorístico con respecto a las consecuencias. No importa eso, no se pierdan con eso. ¿Qué hace Kant? ¿Qué hace Kant? ¿Qué hace, yo diría, qué hace Hobbes, Locke, Kant, Leibniz?
pero a efectos de este curso más tranqui, ¿qué hace Kant? Dice, no va a haber más un bien. Ahora lo que va a estar arriba va a ser la ley. Ya no va a haber leyes ordenadas de acuerdo a un superior, sino que ahora el superior va a ser la ley con mayúsculas. Y acá viene la operación rara. Así como en Hobbes, ¿se acuerdan que, no me acuerdo si se los presenté o no acá, pero decíamos, bueno, en Hobbes, a la tradición de pensar las esencias, ¿cuál es la esencia del hombre? Hobbes viene y dice, no, las pelotas de esencia. Pensemos el hombre en términos de potencia, de paquetes de potencia. ¿Qué es lo que puede? ¿Qué puede el hombre en esta naturaleza? Todo. ¿Qué es ese todo que puede? Bueno, en realidad ese todo es una sola cosa. ¿Se acuerdan de esto de Hobbes? Bueno, en Kant sería esta ley con mayúscula es ahora el superior, la entidad de adecuación. Pasa que esa ley no dice nada. Es un principio formal. La ley moderna, si quieren, la ley kantiana, es forma pura. Es un cascarón. Entonces, el ordenamiento es con respecto a un principio formal. ¿Cómo se estudia esto en términos de filosofía del derecho, que es quizás lo que más nos interesa a nosotros? En vez de estudiar a Kant, en la facultad ustedes van a estudiar un montón la aplicación de esto en términos de teoría jurídica, que es Kelsen. Algo ya han estudiado por ahí en el CBC, bueno, ustedes están arrancando, pero van a leer un montón, un tipo que es muy grosso, por más que esté de moda criticarlo, y qué sé yo, y que ya lo hayan superado, pero un tipo que es muy interesante, muy grosso, muy complejo a la vez, a efectos de construir una teoría jurídica, que es Hans Kelsen. Entonces, por ahí, ayúdenme, ustedes saben más de Kelsen que yo, aunque estén en primer año, que es, tenemos ¿cómo llamamos a la teoría de Kelsen? ¿Cómo llamamos a la teoría de la justicia de Kelsen? ¿Qué adjetivo le ponemos? ¿Cómo es la teoría kelseniana? Es una teoría del derecho, es teoría de pasada por agua del derecho, teoría roja del derecho, teoría rápida del derecho, o teoría... ¿Cómo? Pura. Pura. ¿Qué quiere decir que es pura? No, justo Era un venimos de la castidad. positivista. Claro, porque venimos de la pureza y la castidad de la arquitectura de Eugenia, ¿no? ¿Se acuerdan que Eugenia es pura? ¿Qué quiere decir que Eugenia llega pura? En realidad es mentira que llega pura. Sería Eugenia llega, como está en la carta del padre, Eugenia llega impura de pureza. Llega recontra sucia de pureza, Eugenia. Entonces, ¿qué sería que es pura la teoría kelseniana? María recién dijo que dijiste empirista o positivista. ¿Qué dijiste? Positivista. Positivista. ¿Qué quiere decir? Que son reglas emanadas del hombre, de la razón del hombre. Bueno, o sea, de la razón, no del hombre, digamos, porque en la teoría pura del derecho, precisamente lo que estamos haciendo es, no estamos apelando a la historia del hombre, ni estamos apelando a las relaciones conflictivas del hombre, ni estamos apelando a un hecho particular. No vamos a desarrollar una teoría del derecho en base a el auto que se compró Agustín la semana pasada, o lo que le gusta a Agustín, o lo que sea. Entonces queremos elaborar una teoría del derecho que esté desprovista de suciedad. ¿Qué es suciedad? La historia, los conflictos, Agustín, María, Ignacio, Norberto, Paula, Federico, etc. Queremos pensar el derecho de acuerdo a un producto de la razón. ¿Está? Además empirista, porque tenemos modos de acceso a lo que luego después vamos a procesar racionalmente, ¿no? Eso lo vamos a ver. Bueno, más adelante no, pues ya nos queda tiempo, lo van a ver en otras materias. Entonces, la teoría del derecho kelseniana tiene, lo voy a decir bien rápido, bien bruto, pero digamos que tiene un principio de acción, una máxima de funcionamiento, que dice que si queremos ver el funcionamiento del sistema jurídico, tenemos que pensar que toda norma tiene una procedencia. ¿Cuál es la procedencia de toda norma? ¿De dónde viene? ¿De dónde deriva toda norma? La norma X,
La ley 24.738b, inciso 4. ¿De dónde viene? ¿De acuerdo a qué la armamos? ¿De acuerdo a qué la escribimos, la pensamos y eventualmente la vamos a ejecutar? Acuérdense que con Kelsen no nos interesa la norma 24.578, nos interesa el principio de funcionamiento de toda norma. Entonces decimos que toda norma deriva de... No digan Dios, por favor. De una norma superior. Correcto. Entonces ahí tenemos un principio de funcionamiento del sistema jurídico. Toda norma deriva de una norma superior. ¿Está? Entonces, ¿de dónde sale que, no sé, qué sé yo, un edicto, ¿no? No sé si se acuerdan, ustedes son muy jóvenes, pero los edictos policiales. No se puede jugar a la general a por guita en los bares. ¿De dónde viene eso? ¿No? Los edictos. Bueno, viene de la ley X, tal vez. ¿Y de dónde viene la ley 27.328? Viene de, bueno, la Constitución Nacional. Hagámoslo fácil. Entonces ahí es donde empezamos a hablar de la pirámide kelseniana, ¿no? Entonces, si queremos graficar el funcionamiento del sistema jurídico de acuerdo a este principio de acción, ponemos en la base de la pirámide normas y edictos, arriba ponemos, no sé qué yo, y reglamentos, ponemos leyes, y ¿qué va pasando a medida que vamos subiendo? ¿Hasta dónde llegamos? No, pues es una pirámide. ¿Por qué es una pirámide? Tenemos infinita cantidad de edictos y reglamentaciones. Tenemos una cantidad menor de leyes positivas. Y después tenemos una serie de Que artículos. no tiene que contradecir a la superior. La superior. Correcto. ¿Cuál sería la superior de la ley 27.430? Acá la Constitución Nacional. Ok. Y ahí empiezan los problemas. Porque decimos que el principio de funcionamiento del sistema jurídico, formal, en términos formales, es que toda norma deriva de una norma superior. Entonces llegamos a la Constitución Nacional. Siempre está el problemita este de, ¿no?, que surge en la Constitución 94 de la preeminencia de los tratados internacionales. O sea, que está por arriba de. Pero bueno, hay un rulo. Pero pongan arriba que ponemos los tratados internacionales. De hecho, eso no sé si leyeron las noticias de hoy, la comisión que está asesorando al presidente con respecto a la reforma del Poder Judicial o de parte del Poder Judicial, hay algunas cuestiones en las cuales vuelve a surgir la preeminencia de los tratados internacionales. Tenemos que, si armamos el sistema jurídico en base a este principio de acción y ponemos por arriba lo que vamos a llamar la norma fundamental, si quieren, en este caso la vemos en términos de la Constitución Nacional, tenemos que el sistema de funcionamiento o el principio de funcionamiento hace agua, porque vamos a llegar a una norma superior de la cual no le podemos aplicar el principio de funcionamiento. Si toda norma deriva de una norma superior, llegamos a una norma que es la Constitución Nacional o los tratados internacionales, en las cuales no podemos aplicar, no podemos decir que derivan de una norma superior. ¿No? Entonces, por eso la famosa pirámide. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Nosotros acá lo llamamos, eso se le ocurrió a Pauli hace un par de años, Pauli dijo, esto es como ponerle clavicón a la pirámide kelseniana. Para los más jóvenes, los que no saben qué es el clavicón, los más jóvenes no, los que no sé, nunca subieron a la terraza, clavicón es una capa, una membrana asfáltica que se pone cuando tenés filtraciones. Entonces tenemos acá, pareciera que tenemos una filtración lógica en la pirámide. Porque llegamos a un pico en el cual no lo podemos derivar de nada. Dígame, Hans, entonces no entiendo el sistema de funcionamiento. Entonces, Kelsen dice, no. Si estamos pensando una teoría del derecho no intoxicada por, a mí me parece que, por la historia, por la guerra, por la batalla de caseros o por las deliberaciones entre representantes, dice, no, el sistema jurídico funciona mediante, tenemos un principio de acción y tenemos un funcionamiento formal. ¿Cuál es la forma del sistema jurídico? Bueno, una regla, que es, hay un antecedente y hay un consecuente. En el sistema jurídico lo vamos a llamar un sistema de imputación. Esto se lo estoy diciendo muy rápido, mal y esquemático. Lo van a ver en filosofía del derecho, en otras materias, de modo mucho más interesante. Insisto con esto, Kelsen es un capo.
No importa si te interesa, si estás de acuerdo o no de acuerdo. En términos de los tipos que se ponen a pensar una teoría del derecho, es de los más capos. Y es de algún modo la aplicación kantiana de esto que estamos viendo en Kant. Por eso, en vez de meternos en Kant en profundidad, veámoslo a través de Kelsen. Bien, ¿cómo es el sistema de imputación? El sistema de imputación dice que, de acuerdo a A, corresponde B. Esto sería, si apuñalo a Susanita 37 puñaladas por la espalda, ¿qué me corresponde? Si apuñalo con alevosía a Susanita porque me pintó, no porque estoy en una guerra, que sería un apuñalamiento, si quieren, legal, bueno, violatorio de las convenciones, pero ponele que me pintó apuñalar a fulanito de 37 puñaladas. ¿Qué me corresponde? ¿Estoy violando alguna norma? No, o sea, estás en realidad cumpliendo con la condición que diría el Código Penal, digamos. Pero, ¿qué dice el Código Penal con respecto a apuñalar a Susanita de 37 puñaladas porque me pintó? Que te Hay una norma que... corresponde bueno, tantos entonces, años. Claro, correcto, hay una norma que sanciona ese hecho, ¿no? Es correcto. O sea, no puede... Volvamos a Hobbes. ¿Puedo apuñalar a Susanita de 38 puñaladas por la espalda? Sí, puedo. Por lo tanto, hemos constituido esto que llamamos sociedades y sistemas de represiones que lo prohíbe. Y tiene la fuerza operativa como para castigarme y hacer efectiva esa prohibición. ¿Se acuerdan? Volví un minutito para Hobbes, para atrás. Como puedo apuñalarla, está prohibido. Bien, entonces, perdón que no vi quién hablaba recién que pasara. ¿Quién era? ¿Cami? ¿Recién? sí. Cami, entonces, hay una norma que lo prohíbe. ¿Qué dice? Que dado ese hecho, que es apuñalar de 37 puñaladas, me corresponde una sanción. ¿Cuál es la sanción? Bueno, para este hecho particular, no sé, de 8 a 34 años de cárcel. Ponele. Entonces, de acuerdo al sistema de imputación dice que, de acuerdo al estado de cosas A, que sería violatorio de una norma que prohíbe eso, me correspondería una sanción. Después lleno A de Susanita 38 puñaladas, o no sé, o crucé el semáforo en rojo, o no pagué los impuestos que corresponden. Y B lo lleno con una estantería, como decía Pau. Una estantería. De acuerdo a determinado hecho, corresponde, y tiene que ser más o menos siempre la misma. ¿Qué quiere decir? Que para un hecho parecido, tiene que aplicarse la misma pena. Pero acuérdense que estamos constituyendo una teoría pura, entonces no me interesan tanto los hechos ni la pena, lo que me interesa es la forma. ¿Qué dice Kelsen? Insisto que esto, odio decir esto, ¿qué dice Kelsen? No tengo la menor idea de lo que dice Kelsen. Estoy esquematizando, pero de modo muy berreta, una teoría compleja. Entonces diga, de acuerdo a esto, corresponde esto. Si violo la ley, me corresponde una sanción. ¿Podemos decir que todo el sistema jurídico funciona de acuerdo a esta relación? Que es, si violo la ley, me corresponde una sanción. Ok, buenísimo. Bien. Entonces tenemos un principio de acción, un principio de funcionamiento. Formal. Después lo lleno de contenido. Vuelvo a Deleuze sobre Kant. En la visión, llamémosla moderna de la ley, ilustrada de la ley, ya no tenemos ordenación de leyes con respecto a un bien, sino que tenemos una ley con mayúscula, que es un principio formal. ¿Qué dice la ley? Nada. La ley no tiene contenido. La ley formal. La ley como arquitectura formal. No tiene contenido. Es un principio de acción. Vuelvo a Sade. Resulta que habíamos hecho habíamos hecho un montón de esfuerzo. Ni siquiera lo hicimos, ocurrió, pero nos liberamos del yugo el peso de la tiranía de el Dios cristiano. Somos libres.
Y medio como que sabe, yo me lo imagino así, perdonen esto. O sea, dice, pero justo ahora nos acabamos de liberar eso, y ahora en vez de, estábamos presos, estábamos tiranizados por el Dios trascendente del cristianismo, y ahora estamos tiranizados por la ley. O sea, nos liberamos, pero ahora volvemos a estar presos de la ley. Y lo peor de todo es que estamos presos de una ley que es un principio formal vacío. ¿Qué quiere decir que es vacío? Si, repito, si violo una norma, ¿me corresponde una sanción? Sí. ¿Qué dice la ley? Nada, no tiene contenido la ley. Tiene contenido las leyes, pero la ley como principio formal no tiene contenido. Con lo cual, no sé si me corresponde una sanción, porque no sé si he violado la ley. Ajá. Si la ley no dice nada, yo no puedo saber si he violado la ley. Si violo la ley, ¿me corresponde una sanción? Sí. Ahora hago la pregunta. ¿Me corresponde una sanción? Y no lo sé. Porque no sé si violé la ley. ¿Ustedes tenían que leer la novela La filosofía del tocador para la clase de hoy? Sí. Y si no la leían, ¿qué pasaba? ¿La leyeron todos? ¿Les corresponde una sanción por haber violado la ley? Entonces, ¿viste? Estamos como en este camino. Bueno, sí, no la leí, me hago medio el boludo, no prendo la cámara, trato de no, ¿viste? Me siento atrás. ¿Cuál es la sanción? Y no sé, es medio raro esto. Y bueno, el profe es medio progre, se hace el malo, pero qué sé yo, a veces sí, a veces no. Como una cosa media... ¿Pagaste los impuestos? Bueno, sí, pagué los impuestos, pero viste, mi contador logró que pague un cachito menos porque Entonces, violé la ley. Sí. De hecho, cuanto más obediente, acá es interesante un interregno que hay, que es, si quieren, la ley freudiana, o mete a Freud. También aparece en el texto expósito Freud. Esta idea de que cuanto más obediente, cuanto más ciudadano devoto soy, más culpa siento. Cuanto más obedezco la ley, más al borde de estar cagándola todo el tiempo estoy. Yo quiero vivir obediente, pero a rajatabla de la ley. Quiero ser un perfecto ciudadano protestante, el ciudadano austríaco perfecto. A mí siempre me llama la atención que, ¿vieron que cada tanto aparece un asesino serial que tiene encerrados en su sótano a 37 niños y 44 ancianos desde hace 20 años? Y de repente un día, porque el sodero fue y de casualidad se escapó un viejito, se dan cuenta de que tenían un asesino serial. Y siempre los vecinos dicen, pero no te lo puedo creer, si Carlitos era el más bueno de todos. El buen padre de familia, pagaba sus impuestos, siempre tenés esa idea. Hay un texto muy lindo, una vez lo mencionamos, La ética protestante del espíritu del capitalismo, y hay alguna deriva también de la sociología weberiana que también viene por acá, o alguna cosita que viene por acá. Sí, si la ley es pura forma, entonces yo no sé si me corresponde o no me corresponde una sanción. Entonces ahora estoy preso de la ley. Estoy preso de la obediencia a la ley. Entonces tenemos dos mecanismos. Uno es el que comentó Pau. Seguimos con la misma pregunta de siempre. La misma pregunta es ¿qué debo hacer? ¿Cómo hacer para ser más libre? ¿Cómo saber qué es lo que me corresponde? ¿Qué vestido me pongo mañana? Es la misma pregunta, es el mismo problema. La pregunta ¿qué es lo que me corresponde? No es qué es lo que quiero.
Porque querer, estoy todo el tiempo queriendo cosas. El asunto es dejar de querer y saber qué es lo que va. Ese es el problema. ¿Alguno de ustedes, a lo largo de todo el día de hoy, pudo estar todo el día de hoy sin querer algo? ¿Lograron atravesar un día entero de sus vidas sin querer algo? No, estamos medio como todo el tiempo con nuestro problema, es lo que queremos, ¿no? Después el budismo te dice, bueno, el problema es el deseo, hay que anularlo. Bueno, claro, si no tenés deseo, no tenés problemas. En este caso, tenemos el problema. Si no andamos, si dejamos de pensar en qué es lo que queremos y supiésemos qué es lo que nos corresponde, qué es lo que va, son 9:30. Yo me voy a extender 15 minutos más. Esto es fuera de programa, es gratuito. Es gratuito, no, la facultad no me paga por esto, yo no se los voy a cobrar. Pero como estamos medio apretados, esto va gratis, seguimos un rato más. Si la maquinita, vimos la maquinita en Hobbes, la maquinita en Rousseau, ahora Pau nos presentó la maquinita en Sade, a través de la figura de Eugenia. O sea, Eugenia es la figura perfecta de queremos educar un nuevo hombre en la libertad, o cómo ser libre. Bueno, Eugenia va a testear. El mecanismo de Sade es, bueno, arma máquinas garchadoras. Y en vez de instituir un bien, instituye el mal. El asesinato, la crueldad, la prostitución, lo que sea. Ok. Frente al problema de la ley, Sade lo que hace es arma un artificio de atravesar, le pasa por encima la ley. Y van a ver que en el panfleto que hay en el medio de la novela, tenés la institución. Hay que instituir. Hasta llegar a la institución máxima, que sería la institución más parecida a la pregunta de qué es la naturaleza, que es la revolución. Por eso Sade se copa y no se copa con la Revolución Francesa. Porque es como si dijera, bueno, la Revolución Francesa es revolución solo en el momento en que es revolución. Después la revolución deja de ser revolucionaria. De lo que se trata es de instituir la revolución. ¿Qué es la naturaleza? Bueno, cambio constante. ¿Qué permite la naturaleza? No sé. ¿Qué prohíbe la naturaleza? Ah, eso sí lo sé. La naturaleza no prohíbe nada. Listo, ya está. Con eso te armo un mundo. Entonces, ¿qué es la revolución? La revolución es movimiento constante. Lo más parecido que podemos pensar a la arquitectura esa que hemos armado de la naturaleza, del flujo de fuerzas constante. Entonces, si la máquina de Sade es atravesar con la ley, pasarle por arriba a la ley, para liberarnos del yugo de la ley, hay un autor que también está en el texto este, que ahora les voy a leer rápidamente, dos contratos, que es Leopold von Sacher-Masoch. Pues él les presenta, vieron que Sade está asociado desde la psiquiatría y la psicología al sadismo. Asociamos la idea de Sade a la idea de el dolor que el placer que me provoca efectuar dolor, si quieren. Y el masoquismo, el placer que me provoca recibir dolor. Eso sería la lectura, como dijo Pablo al principio, no nos interesa tanto, sería la lectura psi. Iba a decir psicológica, sería más bien psicopsiquiátrica. Acá estamos haciendo una lectura de filosofía del derecho. Sadiana y masoquiana la vamos a llamar, solo para diferenciar. En el Drive tienen esto. Déjenme leerlos porque es diferente que resuene que leerlo con sus propios ojitos. Igual lo tienen para leer. Les voy a leer dos contratos que son dos figuras literarias, dos ejercicios literarios de este literato, de este escritor que se llama Leopold von Sacher-Masoch. Leopold von Sacher-Masoch. Es un escritor del siglo XIX. Que si alguna vez les interesa esta, hay una novela muy interesante, muy buena, tiene varias novelas Masoch, pero hay una muy linda, muy buena, se llama La Venus de las Pieles. Si en algún momento quieren leer una novelita de Masoch, recomiendo La Venus de las Pieles. Hay una peli de Polanski hecha sobre una obra de teatro basada en este texto. Bueno, les leo dos contratos de Masoch. Los voy a leer medio rápido, o sea, un poco teatral, más rápido, pero vamos. Contrato entre la señora Fanny de Pistor y Leopold de Sacher-Masoch.
Bajo su palabra de honor, el señor Leopold de Sacher-Masoch se compromete a ser el esclavo de la señora de Pistor y a ejecutar absolutamente todos sus deseos y órdenes, y esto durante 6 meses. Por su lado, la señora Fanny de Pistor no le reclamará nada deshonroso que pueda hacerle perder su honor de hombre y ciudadano. Además, deberá dejarle 6 horas por día para sus actividades y no leer nunca sus cartas y escritos. Por cada infracción o negligencia o por cada crimen de lesa majestad, la dueña Fanny Pistor podrá castigar como le plazca a su esclavo Leopold de Sacher-Masoch. En resumen, el súbdito obedecerá a su soberana con sumisión servil, recibirá sus signos de favor como un don maravilloso y no hará valer ninguna pretensión a su amor ni ningún derecho a ser su amante. Por su lado, la señora Fanny Pistor se compromete a vestir pieles con la mayor frecuencia posible y sobre todo cuando se comporte con crueldad. Al expirar los 6 meses, este intermedio de servidumbre será considerado por ambas partes como nulo y sin valor, por lo que no harán ninguna alusión seria a su respecto. Todo cuanto haya acontecido deberá ser olvidado, retornándose al vínculo amoroso anterior. Estos 6 meses no deberán ser continuos. Podrán sufrir largas interrupciones que comenzarán y concluirán según el capricho de la soberana. Suscribieron para la confirmación del contrato las partes Fanny Pistor Bogdanov y Leopold Caballero de Sacher-Masoch. Comienzo de ejecución 8 de diciembre de 1869. Ese es el primer contrato. Les leo rápidamente el segundo contrato. Ya voy. Contrato entre Wanda y Sacher-Masoch. Mi esclavo. Las condiciones bajo las cuales os acepto como esclavo y os sufro junto a mí son las siguientes. Renuncia totalmente absoluta a vuestro yo. Fuera de la mía no tenéis ninguna voluntad. Sois entre mis manos un instrumento ciego que ejecuta todas mis órdenes sin discutirlas. Si en algún caso olvidarais que sois mi esclavo y no me obedecierais absolutamente en todo, tendré derecho a castigaros y a corregiros a mi capricho, sin que podáis osar quejaros. Todo cuanto os conceda de placentero y feliz será una merced de mi parte, y por consiguiente deberéis recibirlo con gratitud. Obraré siempre sin culpa hacia vos y no tendré ningún deber. No seréis ni un hijo, ni un hermano, ni un amigo, seréis tan solo mi esclavo yaciendo en el polvo. Al igual que vuestro cuerpo, vuestra alma también me pertenece, y aunque llegarais a sufrir mucho por ello, deberéis someter a mi autoridad vuestras sensaciones y sentimientos. Me está permitida la más grande crueldad, y si os mutilo, tendréis que soportarlo sin quejas. Deberéis trabajar para mí como un esclavo, y si me sumerjo en la frivolidad librándoos a la privación y pisoteándoos, tendréis que besar sin rezongos el pie que os haya pisoteado. Podré despediros a toda hora, pero vos mismo no tendréis derecho a dejarme contra mi voluntad. Y si alguna vez huyerais, me reconocéis el poder y el derecho de torturaros hasta la muerte, utilizando todos los tormentos imaginables. Fuera de mí, no tenéis nada. Para vos lo soy todo. Vuestra vida, vuestro futuro, vuestra fortuna, vuestra desgracia, vuestro tormento y vuestra alegría. Deberéis ejecutar todo cuando yo demande, esté bien o mal. Y si exijo de vos un crimen, tendréis que volveros criminal para obedecer a mi voluntad. Vuestro honor me pertenece así como vuestra sangre, vuestro espíritu, vuestra energía de trabajo. Soy vuestra soberana, dueña de vuestra vida y de vuestra muerte. Si en algún momento no pudieseis soportar más mi dominación y vuestras cadenas se os hiciesen demasiado pesadas, tendréis que daros muerte. Jamás os devolveré la libertad. Entre comillas. Me obligo, bajo palabra de honor, a ser el esclavo de la señora Wanda de Dunayev, por entero como ella lo demanda, y a someterme sin resistencia a todo cuanto me imponga. Dr. Leopold, caballero de Sacher-Masoch. Charán. Entonces todavía no cursaron contratos, no tienen por qué saber exactamente qué es un contrato. Pero les hago la siguiente pregunta, simplemente. Estas figuras literarias, estos contratos. ¿Quién les parece que los formula? ¿Quién les parece que los escribe? ¿Y quién les parece que tiene interés en que se ejecuten? Pregunto. ¿Es un contrato de voluntades, los dos? ¿Por qué?
¿Por qué los dos? O sea, dame razones por las cuales tiene interés el esclavo y razones por las cuales tiene interés el dueño o el amo. No sé en este caso, pero en la general al esclavo le daban protección, comida, distintas, le otorgaban distintas cosas, sí. O sea, el intercambio sería que por un lado el esclavo va a recibir comida y protección y por otro lado lo que entrega es, bueno, pongámoslo como lo menciona acá, la energía de trabajo y la vida. Entonces hay un intercambio, ponele que hay una paridad. Entonces el interés de la conformación de este contrato sería para ambas partes. Sin embargo, uno sospecha cuando lo lee, o sea, son figuras literarias, que están redactadas raramente y hay una apariencia de conveniencia por parte del esclavo. Inclusive, en estos términos, medio que el amo es... yo diría, si tiene un montón de laburo el amo. Es medio un garrón ser amo bajo estas condiciones. ¿Qué entrega el esclavo acá? ¿O qué entrega aquel que se va a convertir en esclavo? Entrega todo. Para mí su libertad. Tu vida. Entrega su libertad, entrega su vida, entrega su yo, entrega su condición de hombre, de ciudadano, todo. Entrega todo. Todo. El amo recibiría absolutamente todo, ¿no? Sería propiedad. De repente recibiría energía de trabajo, vida, cuerpo en posesión. Piénsenlo así. Piénsenlo así. Obviamente, acá este intermedio de servidumbre es en interés de, y está redactado, de aquel que se va a convertir en esclavo. Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿por qué alguien constituiría un intermedio de servidumbre de este tipo? ¿Por qué alguien querría entregar por completo su yo, su energía de trabajo, su condición de hombre, su condición de ciudadano, su tiempo, su zaraza? ¿Por qué? Entonces, hay una figura que nos gusta mucho acá, que nosotros lo llamamos el ejemplo de la caja de alfajores. Es un gran ejemplo que es nuestro legado a las ciencias sociales, que nos van a recordar las ciencias sociales a nosotros porque somos quienes pensamos el ejemplo de la caja de alfajores, y no mucho más que eso. Si con SADE, para conseguir un cacho de libertad, lo que tenemos que hacer es atravesar, digamos, derribar la ley. Y, para decirlo de modo fácil, como dijo Pau, sería experimentar. O sea, para saber qué es lo que corresponde, para lograr ver, conocer qué es lo que va a conocer un cacho, tenemos que experimentar. ¿Con qué? Con todo. Experimentando con todo, por ahí en una de esas sabemos qué es lo que va, o somos libres. Acá tenemos el modo de acción, el artificio, en MASOC, por el lado de las consecuencias. Entonces, ¿se acuerdan que, como la ley, tenemos el problema que no sabemos si nos corresponde un castigo, porque no sabemos si quebramos la ley? Entonces estamos todo el tiempo con el peso de la eventualidad del castigo. Estamos presos de que todo el tiempo nos estaría correspondiendo un castigo, porque no sabemos si quebramos la ley, porque la ley no dice nada. ¿Cuál es el ejemplo de la caja de alfajores? Es muy fácil. ¿Alguna vez les regalaron una caja de alfajores Habana 70%? ¿Alguno no? ¿Nunca? Saben de lo que estoy hablando. Imaginen su alfajor, no sé. El mío en realidad no es ese, es Estancia El Rosario. Pero de los viejos, ¿no? De los de ahora que son una mierda. El Estancia El Rosario hace 15 años. Imaginen su alfajor. Te regalan una caja de 24 alfajores Habana, ¿no? Entonces la tenés en la alacena. O en el armario, no sé cómo. Y está claro que queremos comer esos alfajores, ¿no? Pero el primer día pasás por adelante de la caja de alfajores y no te comes ninguno. Y a la noche volvés a pasar por la caja de alfajores y no te comes ninguno. ¿Pero quién hace eso de no comerse un alfajor? ¡Qué buena pregunta que acabas de hacer! Exactamente. La pregunta es no quién lo hace, sino por qué lo harías. Te lo digo
a último Te lo digo de momento, otro cuando modo. tenés Te lo una digo de otro modo. tentación. ¿Te gusta, no sé, qué sé yo, salir con tus amigos a tomar algo a la noche? ¿Te gusta ver series? ¿Te gusta ver películas? ¿Te gusta tirarte en la cama, no hacer nada, salir a pasear? Carolina, ¿te gusta hacer esas cosas? Claro, sí, sí, me gusta. Buenísimo. ¿Por qué dejas de hacerlas toda la semana anterior al parcial? Y te porque dedicas, trabajo y tengo que estudiar. Lamentablemente estoy limitada. empezamos a decir, tengo que, lamentablemente, entonces uno lo que hace es, si yo lo que quiero es salir, o lo que quiero es ver a mi novio, novia, novia, quiero, no sé, ponérmela en la pera, quiero no hacer nada. ¿Por qué esa semana, en vez de hacer lo que quiero, me quedo en casa leyendo Sade y Maquiavelo y el Código Civil y hasta garchas? ¿Por qué? Bueno, porque tengo un parcial. Entonces llega el viernes y rendís el parcial. ¿Qué pasa después de que rendiste el parcial y estuviste toda la semana anterior sin salir, sin ver? ¿Qué haces? Se sale de joda. En la pera. En la Correcto. pera. En la pera. Por supuesto. ¿Por qué? Porque te lo ganaste. ¿Te corresponde el día después estuviste toda la semana sin salir? ¿Te corresponde el viernes salir a reventar? Sí, obvio. Si pasás 4 días para adelante de la caja de alfajores Habana 70% y no comes ninguno porque querés, porque... Después de 4 o 5 días, ¿te ganaste comerte un par de alfajores? Si Profe, yo me los gané desde el primer día. te los Yo ganaste no el primer podría día, no comerlo. No bueno, puedo pasar por un buenísimo. alfajor y no comer. Por ahí tenemos una persona libre. Exactamente. El asunto, la pregunta que hacemos es, estamos viendo cómo carajo conseguir un momento soberano, un momento de pura libertad. O sea, con María Celeste nos pasó, ¿no? Éramos muy amigos y nos gustaba ir al cine con María Celeste hace muchos años. Entonces, yo siempre iba a ver la película que le gustaba a María Celeste. Entonces hablábamos, che, ¿vamos al cine? Sí, dale, vamos al cine. ¿Qué vamos a ver? Y María Celeste, yo quiero ir a ver esta. Entonces, bueno, dale, vamos a ver la que te gusta a vos. Y a la semana siguiente yo decía, bueno, dale, vamos de nuevo a ver la que le gusta a vos. ¿Qué me correspondía a mí la tercera semana? Claro, ir a ver la que me gustaba a mí. Pero yo, como soy guachito, además decía, no, vamos a ir de nuevo a ver la que te gusta a vos. Así me ganaba el derecho, no lo usaba nunca, ¿no? O sea, si yo no me como los alfajores durante 1 o 2 días, al tercer día me gané el derecho. El asunto es que uno suele derrapar. Derrapás. Entonces le entras, no te comes. En vez de comerte 1 por día, cuidadito, qué sé yo, te comes los 20. Si estás 3 días no comerte, te trabas los 24 alfajores en una. Y bueno, hay ciertas, ¿no?, desavenencias en el hígado, por decirlo de modo fácil. Más allá del ejemplo. Si el problema es que nos corresponde un castigo y estamos presos, esclavizados, porque nos merecemos un castigo eventual, porque hemos transgredido eventualmente la ley, adelantémonos el castigo. Actuemos por las consecuencias. Si me adelanto el castigo, en una de esas, el castigo que me corresponde, en una de esas voy a lograr un cachito de libertad. ¿Y quién mejor que quién va a conocer mejor el castigo que me corresponde que yo mismo? Entonces, estas figuras literarias, estos contratitos, ¿no? El masoquianismo no es que al masoquista o al masoquiano en este caso le provoca placer que le peguen. No, si le pegan le duele. El asunto es que la consecuencia de ese dolor es la liberación de un placer eventual, entendido en términos psicológicos, o un placer soberano en términos de libertad. Ya me adelanté el castigo, ya he sido castigado, y he sido castigado en buenos términos. Yo me pongo las reglas de castigo. Esto lo hacíamos antes, hace muchos años, pero mira, ustedes tienen que entregar 20 trabajos prácticos por cursada. Y si no entregan los 20 trabajos prácticos, no pueden rendir el parcial. O, bueno, profe, entregué 19 trabajos prácticos.
Bueno, le corresponde un castigo por eso. Bueno, ¿qué castigo me corresponde, profe? ¿Qué sé yo? ¿Cómo puedo saber yo qué castigo te corresponde? Entonces yo puedo poner un castigo. Bueno, qué sé yo, entregame un trabajo práctico escrito con el dedo gordo del pie. Pero el verdadero castigo, si realmente quiero que el castigo sea efectivo, el castigo te lo vas a poner vos. Entonces, bueno, perfecto. Entonces ahora me pongo yo en papel del alumno. No entregué los 20 trabajos prácticos que me correspondían. ¿Qué voy a hacer? Bueno, te voy a entregar un trabajo práctico, profesor, y no voy a comer la caja de alfajores Habana que tengo en la alacena. Porque con el sí, o sea, te puedo escribir un trabajo práctico con el dedo gordo del pie, no me pasa nada. Pero yo sé que me voy a estar castigando efectivamente si no como la caja de alfajores. Eso es lo que a mí ¿Me siguen más o menos con el argumento? Entonces, estamos armando artificios políticos. En este sentido, artificio político sería un sinónimo. Entonces, tenemos artificio a la Hobbes, a la Rousseau, y ahora tenemos dos artificios nuevos con respecto al problema moderno. ¿Qué es lo que me corresponde? ¿Qué es lo que debo hacer? Y el problema moderno, que era liberado del yugo de esa, no sé, acá lo dice, esa religión repugnante. Bueno, sigo igual de esclavizado. Ahora estoy esclavizado por la ley, por el orden, por el vivir en sociedad. Antes era libre, ¿no? Antes era libre, qué sé yo, en la abstracción de Estado era libre, podía matar a Norberto cuando quería. El problema era que Norberto me podía matar a mí cuando quería. Eso hacía que ni Norberto ni yo hiciéramos lo que hacíamos, acabo de entrar en una dislexia verbal, pero cuando queríamos, sino que hacíamos lo que podíamos, y lo único que podíamos era estar matándonos. Hago lo que quiero, bueno, pero resulta que lo que quiero es una sola cosa que puedo hacer. ¿Sigue más o menos la cuestión? Entonces, ya no tenemos más la tiranía de Dios. Ahora tenemos una nueva tiranía, diría Sade. Tenemos la tiranía de la razón o de la ley. Tenemos la tiranía de la razón. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos hasta el mango. Extrememos la razón, extrememos el juego con respecto a la ley, los movimientos con respecto a la ley. Mucho más lindo, lo dijo Pau, mucho más claro está en los textos. Así que quien no haya leído la filosofía del tocador, si rinden, no sé con Pau, pero si rinden parcial conmigo, les voy a tomar la palabra cuarta del párrafo quinto del capítulo tercero. Les voy a preguntar cuál es la cuarta palabra del quinto párrafo del capítulo tercero. Y si no saben de memoria cuál es la palabra esa en la filosofía del tocador, se sacarán el 0 que les corresponde. ¿Está? Así que lean. Bueno, hoy es jueves, nos vemos el lunes, que es feriado. Quien sea feriante, ferie. Pero acá va a estar Ale Piacentini con la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Y el jueves conmigo con Marx y Salame Valle. Preguntas, cosas, tema de salida. ¿Quién aporta? Fade out de salida. ¿Quién tiene? Pauli, ¿tenés algo en punta? Norberto, ¿tenés algo así que con qué estabas tarareando esta mañana? Me gusta mucho Aerosmith. Si hay algo de Aerosmith, no busqué, ¿no? Pero bueno. Tengo un YouTube lleno. Tengo un YouTube lleno de Aerosmith, pero dale, vamos. Aerosmith. Creo que salió alguna vez, ¿no? ¿Ya tuvimos algún Aerosmith acá? No, en realidad salió del cantante de Aerosmith. Salió del cantante. No de la banda. Bueno, decime temas favoritos. World is Wait, ¿puede ser? Ok, dale. Está la versión de Ram DMC. Voy a poner el tema, pero permitime una variación, que lo encontré. Sí. Dale.
Esperen que dejo de grabar, así, por esto sí. Los abogados de Aerosmith son re jodidos.